Hola amigos y amigas del Garaje Hermético. Hoy nos encontramos en el 40 episodio de Garage Comics, en un día muy especial, ¿verdad? Que como es tradición en nuestro canal, lo utilizamos para dar visibilidad a las diferentes autoras que hay en la escena de la historieta, el cómic o el manga a nivel nacional, que es el Día de la Mujer. Y con motivo de este día, ¿verdad? Queremos dar la bienvenida a la invitada de hoy, quien es Ulju Chan. ¿Cómo estás, Ulju? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, te escucho bien. Hola a todos. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación y como te contaba, el propósito un poco de este programa, además de hablar de la contingencia, ¿verdad?, de este fin de semana, es también dar a conocer un poco más de tu trabajo y un poquito más también de la historia que hay detrás, ¿verdad? ¿Cómo te adentraste tú en el mundo de la historieta, del manga, de la narrativa gráfica? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta el momento? Así que te doy la bienvenida y para partir quisiera conocer un poquito más de ti. ¿Cómo fue que iniciaste en el mundo de la historieta o del manga? Creo que es importante partir creo que es algo muy importante que me pasó y que yo creo que si no fuera por eso, yo creo que jamás hubiera empezado a dibujar, que fue que una vez cuando yo estaba en la básica, una profesora que de hecho la aprecio mucho, me dijo así como, oye, sabes que dibujas muy bien. Para ese entonces uno cuando es niño los dibujos son cualquier cosa, claro, así hablo de sexto básico. Entonces, gracias a ella fue como que yo dije, quizás es verdad y yo debería dedicarme a hacer estas cosas. Y me empeñé mucho en mejorar la parte artística y ya después pasamos a lo que pasa uno, que se empieza interesado en el anime. En ese entonces también empecé a interesar en anime porque los veía en la tele. De hecho, mi anime favorito es Slayers, Los Justicieros, que se llama aquí en Latinoamérica. Y la primera intento de historia que quise hacer fue como casi una copia de eso. Yo estaba así como en octavo. Entonces partí de ese hecho como de, ok, yo también quiero hacer una historia, a después seguir avanzando de a poquito, viendo referentes tanto de manga como de cómic nacional. Y nada, llegué a un punto de mi vida que dije, ok, quiero que esto tomármelo más en serio, si es que quiero dedicarme a esto. Y es lo que hice ahora, y lo que, bueno, por alguna razón del destino, pude tener esta oportunidad de poder publicar el último cómic que estoy haciendo. Que bueno, vamos a hablar de eso, pero igual vamos a contar un poco ahora que, bueno, Uljo ha estado trabajando desde hace un tiempo hasta ahora en un webcómic, ¿verdad? Que es Monoesia, el cual su éxito ha sido tan grande que vamos a tener la posibilidad de ver en formato físico pronto, nada más ni nada menos que publicado por la editorial Acción Comics. Así que atento a esta entrevista porque ya les vamos a contar un poquito más sobre eso. Pero la idea justamente es profundizar en lo que la autora en este momento nos estaba contando para entender también cómo ha sido tu camino, porque, eh, bueno, hablaba un poquito de Slayers, ¿verdad? Que yo no me imaginé nunca que estaba dentro de tu influencia, porque es como de mi época igual el Sí, sí, hay origen de cosas ese, viejas de que ese me anime. gustaban. Oye, ¿pero hay algún género en particular que te haya llamado la A ver, atención? diría que he ido mutando en gustos de género a medida que han pasado los años. Pero creo que más allá del género me gusta el tipo de historia. Cuando no me interesa el género, me interesa como si la historia realmente me gusta. Cuando estaba más chica, me gustaba harto el shonen y el seinen. De vez en cuando leía así como un show, yo así un romance. De hecho, quiero confesar, por favor que no me linchen, que nunca he visto Sakura Card Captor, ni tampoco he visto Ranma, que son los más básicos, ya, eso nunca lo he visto, ya. Sailor Moon sí, pero me gustaban ese tipo de historias. De hecho, me gustaba mucho Fairy Tail, que también es una historia muy mala, pero me entretenía mucho en ese entonces. Yo decía, oh, esto es muy divertido, me encanta Fairy Tail. Y de hecho, Hiro Mashima era de uno de los autores que más me gusta en términos de diagramación y composición al momento de hacer escenas de acción. Me gusta mucho cómo él hace esas cosas. O sea, más allá de Naruto, Dragon Ball y Bleach, para mí el mejor, o sea, me gustaba mucho. Y también hubo un tiempo en el que traté de evitar su estilo, también iba mutando con estilos de shoujo y demás. Diría que, por ejemplo, actualmente me gustan harto las historias que son
más como de aventura. De hecho, mi manga actual favorito, y que de hecho me compré todo, es el de Dungeon Mechi, que es Dragones y Mazmorras. Me encanta, me encanta. Y la autora me encanta, o sea, me encanta mucho cómo hace todo el proceso creativo que tuvo como para hacer la historia, que sea esto como a mucha gente que lo relaciona con los Dungeon and Dragon. Es muy bacán, me gusta mucho. Y también diría que esto es un poco irónico porque a mí me dan miedo las películas de terror, ya. O sea, yo vi Actividad Paranormal y no puedo dormir en día. Pero me gustan y me causan interés las que son más de un terror más como absurdo, ¿ya? Por ejemplo, las antiguas Slasher como Scream, Halloween, todas esas me gustan y es que las veo y digo, esto es estúpido, esto es ridículo, ¿ya? Y de hecho, mi historia, que aunque es spoiler de lo que viene después, mi historia hay varias cosas que las quise basar en Posesión Infernal, así que eso es un spoiler para la gente que la vio y sabe de lo que va. Entonces, me gusta mezclar cosas como de terror con también romance o cosas que sean, claro, como dije antes, de aventura. Eso es lo que me gusta actualmente de géneros. Sí, sí, de todo. O sea, estoy hablando en general de cine, no solo de cómic manga, ¿ya? Claro, ¿no? Y está bueno saberlo porque siempre todas estas influencias que nosotros recibimos de alguna manera nos van marcando consciente o inconscientemente y después se ven reflejadas en nuestro trabajo, po. Entonces veo que a mí me pasó cuando leí tu obra, que todavía no está publicada en formato físico, pero que está disponible en webcomic, ¿verdad? ¿Hay cuántos capítulos publicados hasta el momento en webcomic? Cuatro, solo Cuatro. cuatro. Claro. Y quedarán en cuatro. Claro, ojo ahí porque son seis en total, pero Sí, la historia no se va a complicar, no se va a completar, digamos, hasta que no esté publicado en formato físico. Así que los que ya sí. conocen a Urju-chan, ¿verdad? Van a tener que pasarse a ese formato para conocer. Perdónenme. Pero bueno, ya le diste suficiente material como para que conozcan de qué va tu obra y también de estas múltiples referencias de que tú me mencionabas ahora. Fíjate que me hace mucho sentido porque, bueno, otra cosa que te debo comentar al pie de esto es que también a mí me ponen muy mal las películas de terror. Entonces, las únicas que logro ver de alguna forma son como las de zombies. Y yo creo que también me Ya, pasa eso porque son un poco como ridículas, ¿cierto? Como que sí, tienen esa como ese como humor oscuro, como sátira, porque en el fondo igual es como hay mucho de crítica social también ahí, ¿cierto? Como, bueno, sí. pero más allá de eso, me pasa un poco lo mismo. Entonces, cuando empecé a leer tu trabajo, me vinieron algunos referentes a la cabeza y uno de esos, que es relativamente reciente, ¿verdad? Pero no sé, no estoy seguro si es así o no. Por un lado es Dan Dan Dan, ¿ya? Mm, me No, no, gusta esa obra, pero ¿ya? no la he No utilizado de estuve, no estoy referente. involucrado. Y la No, no. otra que no sé si más de mi época, ¿verdad? Mikami y la Casa Fantasma. ¿La viste en algún momento? La vi, pero muy poco. Pero yo creo que actualmente, si pudiera, Ya. la vería Igual, completamente, igual pero es bien incorrecta para nuestro tiempo. Altamente funable, ¿verdad? Y bueno, hay que verla con sí, bastante criterio pensando que se publicó como a finales de los 80 principios de los 90, ¿verdad? Así que ya han cambiado bastante los criterios en ese entonces. Pero como un referente visto en esa época, es aceptable. Ahora, tiene esto de absurdo, bueno, una casa fantasma, su nombre lo dice, no es un spoiler, ¿verdad? Pero como es bastante absurda la historia alrededor de ella, ¿verdad? De su trabajo en sí mismo y de su asistente. Bueno, ahí la gente que lo sí, conoce lo entenderá. Así que está bueno igual también saber en el fondo que has tenido referentes distintos como a varios autores que hemos tenido en nuestro canal y que yo creo que sin obviamente como dices tú desmerecer como las influencias que hayan tenido, que ha sido muchas veces mencionado Sakura Card Captor, Sailor Moon, ¿verdad? Tú te has acercado al cómic, al manga por otro arista, ¿verdad? Por otra influencia. Oye, bueno, sí, hablaste algo bien bonito que me gustó mucho, que en el fondo como este camino empieza desde el colegio, cuando esta profesora te dice, eh, tú tienes habilidades para dibujar, ¿verdad? Atrévete. Qué importante eso de los estímulos tempranos. Pero luego de eso, ¿cómo seguiste? Porque en el fondo, una cosa es que te guste dibujar y otra cosa es que alcance el nivel de profesionalismo que tienes tú en este momento, que por lo que yo sé, también es una persona que dibuja muy rápidamente y por ahí ha estado también colaborando con otros autoras nacionales de manera muy exitosa. ¿Cómo lo hiciste en el fondo? sí. ¿Cómo te perfeccionaste? eh,
Yo diría que disciplina y nada, tener las ganas de estar claro con lo que quieres hacer, porque yo no me enfoqué en hacer cómic desde que estaba en el colegio, o sea, sí, me gustaba hacerlo, pero tuve, por ejemplo, la oportunidad de hacer una historia, o sea, me refiero de manera independiente, y la dejé abandonada y luego intenté hacer otra y me pasó lo mismo. Entonces, aunque la última de este caso fue por tema de universidad, que típico pasa que uno no puede seguir haciendo sus cosas personales por tiempo, eh, pero después de que sale de la universidad, claro, creo que llega a este punto en el que uno tiene ese vacío y también ese miedo que pasa mucho con la gente que sale de la universidad que dice así como, ya, terminé de estudiar, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo entro al mundo laboral? Y a mí, bueno, yo estudié diseño gráfico y a mí no me gusta el diseño gráfico. O sea, yo no me veo sentada en una oficina haciendo marketing, arreglando una página web de, no sé, de Sodimac o haciendo branding. No me veo en eso. De hecho, no me gusta. A mí me gusta el área editorial del diseño gráfico y a veces un poco el tema de la fotografía, que, bueno, también lo implementé un poco en mi historia, pero más allá de eso, yo sabía que quería ilustrar y tenía que buscar una forma de decir, ok, quiero dedicarme a esto, quiero que esto me dé plata, porque si no, estoy obligada a volver al diseño gráfico. Entonces, fue como algo que me impuse. Y a la vez dije, ok, ya no hay nada que me detenga, no hay nada que me diga así como, oye, estás en la universidad, no tienes tiempo, tienes que hacer esta cosa. O sea, había salido, tenía todo listo y dije, ok, tengo que tomarme esto en serio. Quiero hacer cómic, ok, me tengo que poner en modo serio. Entonces, eso fue lo que hice con Monoesia, que fue la historia que decidí sacar. En realidad no fue una historia que me interesó porque varios personajes eh, son, son personajes que creé hace mucho tiempo. O sea, de hecho, todos los personajes que salen ahí, excepto Julieta, para la gente que ya haya leído un poco la historia, todos esos son personajes de distintas historias, nada que ver, o sea, ni siquiera están conectados, pero a mí me gusta reciclar personajes de historias y dije, ok, esta historia jamás la voy a hacer, entonces dije, ok, voy a reciclar estos diseños en esta historia y ya había hecho como cosas con, por ejemplo, con Liam, ya había hecho este juego del cambio de género con él, con una historia nada que ver con lo que estamos, de lo que estoy mostrando ahora, como no decía. Y en el caso de Mao, que es el host, que obviamente después voy a hablar bien de la historia, lo mismo, con él si bien viene como de una historia más de fantasía, en algún momento le inventé un universo alternativo porque a mí me gustaba en ese entonces, hace como 5 años atrás, me gustaba esta temática así como de los host club y de los hombres que atienden mujeres y las mujeres le dan plata y ellos toman alcohol, ya. Me gustaba mucho eso y yo dije, ok, quiero un personaje, ¿cómo hago una historia con el personaje? Entonces dije, ok, creo que esto puede funcionar. Y también a mí me gusta hacer cosas como llevar esta cultura media asiática a nuestro mundo latino. Yo dije, ok, ¿qué pasa si este host club existe aquí en Barrio Bellavista, así como existen los cafés con piernas? Irían las mujeres a ver hombres, a pagarles para que les ofrezcan sus servicios, porque en realidad no es un prostíbulo el host club, es lo mismo que un café con piernas, o sea, los hombres hablan contigo, tú les pagas, y eso es el servicio, o sea, obviamente si hay servicio medio más 18, eso ya es cosa del lugar, pero siempre me gusta hacer esta idea loca, así como dije, ya, ¿y qué pasa si eso está aquí? A ver, ¿le iría bien? ¿Irían las mujeres a gastar plata para que los hombres les den afecto? Entonces, ese tipo de cosas también me gusta hacer mucho. Y dije, ok, yo quiero que esto la gente lo vea. Y dije, ok, yo creo que esta historia va a ser interesante y la gente le va a gustar, los personajes tienen como un carisma y la verdad es que ha ido funcionando bien. Por eso tuve la oportunidad de que, bueno, en Action Comics vieran mi trabajo y dijeran como esto está bien hecho y esto puede funcionar. Y me ha ido bien, o sea, sin haber publicado de manera independiente, ya tengo como fans, de hecho, no solo nacionales, sino que internacionales. De hecho, tengo una chica que es de Perú y de hecho le mandé mi fanzine porque ella lo quería mucho y lo tiene allá en su casa. Y nada, o sea, yo creo que realmente funcionó a mi idea loca.
Yo creo que justamente funciona por eso, porque se está saliendo de lo tradicional y hoy día, además de que ha aumentado en nuestro país y en Latinoamérica, pero principalmente en nuestro país, ¿verdad? La lectura del manga, o sea, como, no sé si en cantidad somos el país que más consume, pero creo que sí en proporción Creo que de sí. personas, ¿verdad? Personas por Mm, cómic vendido. Entonces, sí somos un consumidor importante de manga, por lo tanto la cultura oriental ha premiado mucho. Y viajar a Japón no es un viaje sencillo, a Corea es un viaje sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que el que tú nos des la posibilidad de imaginar estos mundos paralelos donde estas culturas se mezclan, está súper mm. interesante, ¿cachai? Yo creo que ahí hay un enganche que está generando obviamente las personas que desean probablemente conocer la cultura oriental o entender qué podría resultar si nos mezclamos. Así que lo encuentro muy interesante. Oye, Urjo, para no mantener a la gente ahí tan en la expectación. Cuéntanos un poquito más de qué trata Monoesia, po. Ya. Vamos a tratar de resumirlo sin dar spoiler, porque yo soy re buena para dar spoilers y no creemos que eso pase. Bueno, básicamente la historia ponencia trata de este protagonista que se llama Liam, que recibe una maldición de una bruja, y esta maldición hace que él cambie de género. No, la idea de la historia es que tú vayas aprendiendo con él cómo es que él se transforma. De hecho, también hago guiños, que si bien lo vi Ranma, pero hago guiños de Ranma, que por ejemplo Ranma tiene condiciones para transformarse en mujer, que en este caso el agua. Tenemos también de ejemplo, por ejemplo, el lago de los cisnes. Odette necesita que sea de día o de noche para transformarse en humano cisne. Entonces, él tiene lo mismo, o sea, tiene que tener unas condiciones para volverse hombre, para volverse mujer, pero él no sabe cómo funciona eso. Y a la vez, tenemos que aprender con él cómo funciona. Yo igual, desde capítulo 1 doy pistas, pero eso ya depende del lector, si las cacha o dice así como esto puede ser. De hecho, la primera vez que sale el primer capítulo, mucha gente especulaba muchas cosas como de cómo se podía transformar. Y era muy divertido leer los comentarios. Bueno, el chiste de esta historia es que está ligada como al romance que tiene Liam. A Liam le gusta a su mejor amiga, entonces empieza a ver un juego esto de que, bueno, Liam es hombre y no se da cuenta de las cosas que le gusta a su amiga. Entonces, él asume que a su amiga le gusta el hombre, pero en realidad le gusta a las mujeres. Entonces, ahí empieza a ver este juego de los géneros. Entonces, la amiga empieza a interactuar con su versión mujer y entonces se empiezan a acercar más, pero él tiene la ilusión de que en algún momento si le dice que es Liam, ella también se va a enamorar y empiezan a ver como estos rollos como románticos, pero paralelamente siempre está presente esta presencia de la bruja, ¿ya? Entonces, la historia en sí, si bien es de romance, ahí llega un punto en el que el romance ya no se ve como algo como bonito, así como "Ay, una pareja romántica", no, empieza a ser algo negativo. Y para terminar y no decir más cosas, si Liam no llega a sacarse la maldición, la bruja puede poseer su cuerpo y él ya deja de existir. Entonces, de eso va la historia, de cómo él logra sacarse la maldición eh, antes de que la bruja haga lo suyo. Entonces, ahí el lector tiene que ver cómo, qué está haciendo la bruja, cómo va a obtener el cuerpo de Liam y qué va a pasar después. Ese es el misterio. Oye, qué buena, porque, claro, así como me decía en un principio, veo que también has tratado de plasmar eso que te gustaba a ti, que en el fondo Sí, una historia con varias capas, ¿verdad? Es una historia de terror o fantasía, ¿verdad? Pero que también mezcla este coqueteo con otro género, que, claro, sin robarse la película, ¿verdad? Le agregan sazón a la historia y nos hablan un poquito justamente de esta transformación de un género en otro, ¿verdad? Pero también temas que tienen que ver como cómo nosotros establecemos relaciones entre las personas y de nuestras ujú, preferencias, ¿verdad? Porque también sí, hoy día en el contexto en el que estamos también es tremendamente importante que las diversidades tengan espacio también en estas obras, ¿verdad? Así que qué bueno que tú también hayas adoptado eso como un elemento más que le da sazón a esta historia y sí, que sí. Bueno, y hay otra cosa más que, perdóname que te interrumpa, pero quiero también señalar, porque no sabía y tú lo mencionaste y ahora me hizo clic, que también clic literal, porque
También tú decías que hay un tema ahí con la foto, ¿verdad? Y justamente parte de la Sí, obra con algo ahí que, bueno, los autores, o sea, los lectores tienen que ver cuando esté bueno, ese es parte del primer capítulo, así que ya está disponible en algunas plataformas para leer en línea. Pero hay un rollo ahí también con la fotografía que tiene que ver con tus motivaciones. eh, deja ver si entendí la pregunta. Si es que el que yo haya metido la fotografía tiene algo que ver con lo que me gusta, ¿eso? No, que metiste el tema de la fotografía en la historia, ¿verdad? Sí. Hay un elemento ahí con el cual Liam estaba asociado originalmente, que lo vincula con alguien de su familia, al parecer, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, y eso tiene, esa relación tiene que ver con tu gusto con la fotografía y cómo te llegó la fotografía o nada que ver. No, no, no. O sea, es que fue más que nada porque a mí me gusta un poco la fotografía y de hecho lo utilicé como una excusa para meter más drama a la historia, más que nada. Pero claro, no tiene nada que ver así como personalmente. O sea, dije, ok, me gusta este recurso de la fotografía. Y aparte que quería salirme como también el típico, también el otro recurso que siempre se usa, así como la persona que ilustra o que pinta. Entonces yo dije, entre la fotografía y la ilustración, yo dije mejor fotografía. Entonces me guié más por eso. Y claro, o sea, tiene todo este rollo como familiar que aparece en el primer capítulo. Si bien no se ahonda todavía en eso en la historia, de los capítulos que están publicados, claro, tiene ahí un rollo medio de familiar con la mamá, que no puedo decir mucho, pero sí. Yo creo que quizás más adelante pondría como cosas que me ocurren a mí con la fotografía e implementárselas a Liam, pero más allá de eso, yo diría que no. Oye, pero seguimos viendo capa sobre capa y bueno, y este drama familiar se irá a resolver dentro del primer arco, ¿no? No, de hecho, eso es algo importante que me gustaría mencionarlo. Los tomos, porque van a ser 3 tomos, o sea, confirmado, o sea, 100% confirmado que van a ser 3 tomos. Cada tomo abarca una situación distinta en la historia. Por lo mismo, como mencioné anteriormente, la historia escala de una manera, diría que negativa. Entonces, el primer tomo es el tomo donde se introducen los personajes. Bueno, ahí de hecho no lo mencioné recién, pero el tema del Host Club. El Host Club lo utilicé como un recurso para ver algunas cosas de los temas de las mujeres y además también lo implementé como para darles fanservice más que nada, fanservice de los masculinos, porque yo dije que aquí va a haber mucho femenino, yo dije que hay que hacerlo equilibrado para las dos gustos. Entonces, se supone que uno de los personajes del Host Club, que este personaje que mencioné antes, que se llama Mao, eventualmente se involucra con Liam mujer y lo empieza a ayudar como a esto de encontrar una forma de sacarse la maldición, porque Liam, hasta el punto de la historia, no, que sabemos, no tiene la intención de decirle a su amiga que es él. O sea, tiene la intención de mentirle todavía. Entonces, ese es como el rol de este personaje de Scott Club. Ya, bueno, y volviendo al tema de los préstamos, se supone que el primero es como esta parte introductoria y muestro como un poquito hacia dónde va la historia. Como no solo así como, oye, sí, tiene romance, pero la historia principal no es esa ya, es el tema de la bruja. Entonces, el segundo tomo se enfoca en Liam con Viveka y termina con Liam y este personaje de Host Club. Y el tercer tomo ya es como básicamente la relación de Liam y Mia, que es, bueno, es él, Mia su versión femenina, con este personaje de Host Club. Y la resolución del problema y de cómo todos los personajes que al final se involucran con Liam resuelven esta situación. O sea, irá a salir bien, irá a salir mal, se muere alguien, no lo sé. Pueden pasar muchas cosas. Yo igual a veces soy media impredecible y me gusta hacer sufrir a mis personajes. Creo que eso es una característica de algo que me gusta, porque de hecho todas las historias pasadas hice daño. Todas las otras pasadas que tengo allí, ¿verdad? Hice harto daño a mis personajes. Me gusta hacer daño. Así que tengan ahí
aprecien a los personajes cuando aparezcan, si les gusta alguno, porque les puede pasar algo malo. No sé si Oye, puede ser cierto, pero puede que no, puede que sí. lo vamos a tener en consideración. Algo así nos pasa para los que hace poco vieron Game of Thrones, ¿verdad? Que es una saga Sí, donde los personajes buenos que parecieran ser muy nobles y que se van a robar en los primeros capítulos la serie, al final se terminan muriendo al episodio siguiente. sí, todo es posible, todo eso puede pasar. Oye, bueno, y aquí hay otra cosa admirable, bueno, varias cosas, en verdad, que yo por eso como que también para mí fuiste una carta segura para poder entrevistar en esta fecha, no solamente por el hecho de que la historia en sí es muy entretenida y por el quehacer de ti como una mujer que se está adentrando recientemente en este ámbito, pero además no solamente eres la dibujante, eres guionista, o sea, es una obra íntegramente hecha por ti, lo que destaco enormemente, porque para hacer, podríamos decir, tu ópera prima, porque bueno, igual has tenido otra obra pasada que, claro, como tú misma decías, quedaron inconclusas, pero en formato de webcómic, Ujú, esta vendría a ser tu primera obra publicada como cómic físico. Y claro. fue debut, o va a ser debut, digamos, con todo, porque va a ser una novela prácticamente, ¿verdad? Serializada en 3 capítulos y que cada capítulo estábamos hablando de cuántas páginas me decía, 120 o algo, 100 páginas alrededor. Los tomos, no, pues cada capítulo, exceptuando el primero, que el primero tiene 48 páginas, cada capítulo tiene alrededor de 30, 35. Y no ¿Por soy buena en tomo? matemáticas, Ya. pero el tomo más o menos, como tiene 6 capítulos, debería tener como 200, Claro, 210 por ahí. claro. Oye, pero es notable, o sea, ahí eso nos da cuenta no solamente de lo entretenida que es tu historia, sino que también de lo virtuosa que tú eres en este sentido, de lo fácil que se te ha dado. Y bueno, así que un llamado obviamente a conocer más a las personas que estén viendo este programa del trabajo de Wolf Chan, se acerquen a sus redes sociales, le apoyen ahí donde va a estar publicando algunos avances y también la fecha de lanzamiento del primer tomo, que ¿hay alguna fecha estimada o no todavía? Hasta ahora había estado como así como en secreto, por así Ya, decirlo, claro, ¿ya? claro. Entonces, no hay como anuncios de nada de mi historia, exceptuar de mi Instagram, que yo de repente di un poquito de pistas ahí, y bueno, también en Action Comics cuando hicieron una publicación como buscando historias. De hecho, mis personajes salen de fondo y la gente que cachó, más o menos, porque había gente que sabía que me había agarrado una editorial, pero no sabían quién. Y yo así como, no, es que no te puedo decir secreto, secreto. Entonces, se supone que este fin de semana debería haber anuncio. Y en caso de que no, realmente no sé cuándo harían un anuncio oficial. Ya, Y en un estimativo se supone que debería salir ya iniciando el segundo semestre, más o menos. de este año, el primer tomo. O Sí, sea, sí. tenemos la primicia y te agradezco enormemente por eso. Así que a seguir con mayor razón las redes de Ulju para saber la fecha precisa, que se va a ir de a poco revelando este misterio, aunque bueno, ya lo saben. Monoesia, ¿verdad? Obra de Ulju Chan, que originalmente se publicó en formato webcomic, va a estar disponible en formato físico, publicado a través de Editorial Action Comics, una de las editoriales más grandes de nuestro país, ¿verdad? Así que a seguir las redes de Ulju-chan y de Action Comics para conocer el desenlace de esta obra que debemos recordar que Sí. no se va a seguir publicando en formato de webcómic, obviamente, porque todos los derechos pasaron a esta Ajá. editorial. Así que me parece también una buena señal desde el punto de vista del compromiso que hay de las editoriales con los autores o las autoras. Así que me alegro en ese sentido que se te haya abierto este espacio a ti. Oye, Urju, bueno, obviamente aprovechando que estamos en esta fecha, quería saber en el fondo, y en este proceso creativo, ¿han habido mujeres involucradas que te hayan aportado tanto como el desarrollo de la historia, como a lo mejor la mejora a nivel artístico, creativo? Eh, yo claramente mencionaría en primeras a Emina, que normalmente siempre me ayuda cuando le pido cosas. Siempre me dice así como, ya, bueno, ya, yo te ayudo. Y de repente ahí tiramos la tallita. También a Sally, que ella me ayudó, de hecho, el primer y segundo capítulo, se lo mandé a ella, ella también me ayudó a revisarlo. Y bueno, a mi mejor amiga, que es una se llama Cece Milik y la otra se llama Connie.
Ellas también me han ayudado mucho. De hecho, CC1000, yo le digo CC, para que sea más cortito. Ella es como la persona que sí o sí siempre le mando mi storyboard y me lo revisa y de repente nos agarramos combo así como, oye, pero esto no lo cambiaste, ¿y por qué no lo hiciste? Y yo así como, ya, voy. Entonces, ella siempre me ayuda en todo este, como el tema del feedback. Y mi otra amiga, Connie, ella ha sido la que me ayuda mucho al diseño de personajes, así que denle las gracias a ella porque los personajes mejoraron mucho gracias a ella. Sobre todo, bueno, la gente que la leyó, Viveca, que tiene un estilo bien particular en su vestimenta y cómo es ella. Entonces, ella me ayuda mucho. De hecho, también me va a ayudar como con cosas que siento que son importantes cuando uno quiere demostrar que tu historia no es una historia nomás, sino que tú realmente investigaste por esta historia, porque si bien en el primer capítulo se menciona algo de que la bruja está en Chiloé, creo que es importante tener este contexto histórico y tener claro lo que estás contando, que no estás inventando lo que te estoy mostrando, o sea, como son cosas tangibles. Entonces, ella también me ha ayudado mucho a el diseño de personajes de las brujas que van a estar basadas probablemente en la mapuche, en las mecas. Una va a estar en las mecas y la otra todavía no tenemos claro cómo lo vamos a adaptar visualmente. Entonces, creo que es importante hacer la representación de forma correcta y no solo hacerlo porque sí. Entonces, a ella le debo mucho también porque me ha ayudado mucho en el diseño de personajes. Y creo que serían ellas porque yo no tengo como, así como figuras femeninas, no tengo tantas como referencias como que me ayuden en el caso de mi obra. O sea, sí, he leído, conozco, por ejemplo, a Ekara, también la conozco así como de un poquito. A la Pía Parado también la conozco, en su momento también ella me ha ayudado. De hecho, a Pía siempre lo agradecer porque de hecho Pía me ayudó en mi proyecto de título cuando salí de la universidad, ella me ayudó y leyó mi historia, que también es una historia bien loca y fumada, pero ella me ayudó también, entonces, si bien yo no hablo con ellas como de forma amistosa, ellas igual me han ayudado en algunos aspectos cuando le pedí ayuda y se agradece un montón ese tipo de amabilidad, porque hay personas que uno les pide ayuda y simplemente no les importa porque o no te conocen o les da lo mismo. Entonces, de verdad se agradece mucho que se den el tiempo de ayudar a uno, sobre todo cuando uno no conoce, no sabe o tiene menos experiencia que estas mujeres que cuántos años ya llevan aquí y yo aquí llevo nada, uno, con suerte. Entonces, sí, diría que ellas serían como mi mayor como referente de forma nacional de ayuda y las que tengo más cercanas, o sea, las primeras cuatro que mencioné. Oye, y en ese sentido, ¿crees que justamente esto de que porque creo que pasa algo bien particular en nuestro país. Han aumentado más las autoras en el ámbito del manga y no solamente han aumentado en cantidad, sino que también han llevado el cómic, el manga a nivel nacional a otro nivel. O sea, Mm. Pía Prado es récord de venta en nuestro país. Entonces, ¿tú consideras que es importante que existan justamente estos redes de apoyo entre mujeres para que justamente el adentrarse en estos rubros que históricamente han sido quizás más dominados por hombres, ustedes puedan asentarse Mm. sin problema y compartir esa experiencia? Yo creo que sí, o sea, más allá de que sea solo como ser amistad de alguien, yo creo que sí, sería genial que autores que tienen más experiencia tengan esa disponibilidad de ayudar a la gente que no sabe. O sea, obviamente yo creo que cada uno hace su filtro y no le va a ayudar así como la persona que jamás en la vida se va a dedicar a hacer cómic y solo lo está haciendo porque de repente dio ganas de hacer un Naruto. Pero claro, o sea, gente que realmente está empezando y que está aprendiendo sobre esto, yo creo que igual es genial que se pueda ofrecer esa ayuda. O sea, yo a mí a veces cuando me han preguntado, y si bien todavía me siento muy amateur, por así decirlo, igual trato de ayudar dentro de lo que yo sé y de lo que sé que puedo ayudar. Y cuando sé que no puedo, simplemente les digo, oye, sabéis que yo no te puedo ayudar en eso, pero quizás puedes preguntarle a esta persona que te puede ayudar porque tiene más experiencia que yo. Y también eso sirve mucho. Pero sí, yo creo que es importante que las autoras, sobre todo, ayuden a los demás, o a las demás autoras. Y también es cierto, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que
han habido más mujeres porque también muchas mujeres han decidido hacer distintos géneros. No quiero que me funen por esto, pero la verdad es que los hombres solo se enfocan en hacer o hacen seinen o shonen, que es acción o violencia y cosas más 18. O sea, es lo único que saben hacer, porque si los mandáis a hacer una cosa que sea dramática, no saben, o romántica, tampoco le saben. Entonces, siento que esa es la diferencia, que una mujer puede hacer un seinen igual que un hombre, pero por ejemplo, una cosa más dramática, más emocional, al hombre le cuesta más, pero no siento porque no puedan, sino que porque no se abren a hacer eso. Y siento que ese es el problema, porque yo he visto otros autores hombres y que simplemente dicen, ah, es que yo no leo esas cosas. Entonces, como, bueno, entonces, ¿cómo te vas a abrir a aprender cosas si no lees? O sea, yo a mí hay géneros que no me gustan, pero los leo igual, porque digo, ok, ¿qué pasa si ese género tiene algo que me interesa? Quizás no me gusta la historia, pero quizás puedo rescatar algo. Y siento que las mujeres saben hacer eso y los hombres no lo hacen. Como que se encierran mucho en, bueno, lo que dije antes, como en las cosas de acción y eso. Oye, qué buen análisis te mandaste para cerrar este programa, porque encuentro que yo lo había visto desde la otra perspectiva del apoyo, pero también está efectivamente toda esta diversidad creativa, como de estilos, de historias con las que ustedes han aportado, y sin más lejos lo que tú estás haciendo con esta diversidad de capas que nos presenta tu obra, ¿verdad? Ujú. Monoesia, así que lo invitamos a todos, obviamente, a apoyar a Urjuchan, a conocer más de su trabajo, de sus redes sociales. ¿Que nos puedes pasar tus redes sociales, Urjuchan, para que la gente... Creo que es ulhu, ulhu punto chan, para que no Perfecto. vayan a pensar que es con J. Claro, muy sencillo, las vamos a estar compartiendo ahí también en el generador de caracteres de esta entrevista. Y también, bueno, no solamente apoyar a Ulju, sino que a todas las autores que han formado parte, consciente o inconsciente, o mejor dicho, directa o indirectamente en el desarrollo de esta obra, que también han sido unos referentes para nosotros, con algunas no hemos podido compartir, pero hay algunas que sí han estado presentes en el canal, como la Emina, ¿verdad? La Écara. Y bueno, las que no, obviamente le dejamos la puerta abierta para que estén presentes, que es la Pía Prado, ¿verdad? Que nos las podía entrevistar. Y pronto es muy probable que estemos con Azalí. Así que a apoyar, obviamente, a todas las autoras emergentes o no, pero que han pavimentado esta ruta para que hoy día hayan más autoras en el mundo de la historieta en nuestro país y bueno, y en el mundo en general, porque como en el caso de Pía está exportando a nivel internacional, no solamente bestseller aquí en Chile, sino que Sí, también en el extranjero, en Europa y que también han generado una gran diversidad de obras que obviamente están haciendo esta industria más nutrida. Así sí, que les sí, agradezco yo siento que enormemente eso por era lo que eso. les faltaba. Yo Sí. creo, fue un refresh considerable, así que te felicito por ese análisis. Y bueno, y para cerrar, quiero compartir esto. Fíjate que el año 2021 salió esta obra que es el catálogo de las mujeres chilenas en la historieta y desde entonces no se ha actualizado. Si bien el catálogo está bien completo para la época, hoy día creo que merece una actualización, entonces habiendo pasado 5 años, si vemos una diferencia significativa, eso quiere decir que efectivamente están habiendo cambios y un aumento importante de la presencia de la mujer en la historieta chilena. Así que a ver qué pasa ahí, Pro Chile, si puedo sacar una actualización de este catálogo. Y bueno, ahí como nuevamente Ojalá, porque eso mencionaba, sería muy como un aporte para la gente, para que sepan lo que es, porque probablemente yo, aún siendo mujer y recién metiéndome a este rubro del cómic, probablemente lea ese libro y conozca a muchas autores que nunca jamás en la vida sabía que existían. Entonces, también ayuda mucho a que la gente pueda conocer personas nuevas que no conoce. Y tal claro, cual. como dices tú, actualizar las personas nuevas que han llegado. Así es. Bueno, Uljo, te agradezco enormemente tu presencia en el programa de hoy. Sin lugar a dudas, tu experiencia le va a pavimentar el camino, va a motivar a otras autores y autoras a adentrarse en el mundo de la historieta. Así que agradecemos de haber compartido contigo hoy día. Y para cerrar, no sé si quieres mandarle algún saludo especial a alguien, a tus seguidores, quizá, no sé, alguna persona cercana. Ya. Igual quiero dar las gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, esta es la primera vez que me entrevisto en algo, está más o menos nerviosa. No por lo que fuera a decir, sino que igual uno se pone nervioso en este tipo de cosas. Pero eso, agradezco mucho que me hayas invitado a esto, mi primera oportunidad de estar en una entrevista. Y de saludo, pucha, a la Emina que siempre me ayuda y me apaña mucho en muchas cosas cuando le pido ayuda.
a Asali, que también siempre me ha ayudado en varias cosas, y bueno, a mi mejor amiga, a Cece y a Connie, que también siempre, al 100% conmigo, en cualquier momento que les pida ayuda, ellas me ayudan. Así Eh, que eso sería mi salud. Ah, también eso es lo importante, porque si no fuera por él, esto no estaría sucediendo, que sería mi asistente que se llama César. Así que él también tiene redes para que lo vayan a seguir. No me acuerdo su nombre entero, pero sé que es César. eh, Quizás ahí después se puede poner, no sé si Sí, cuando... Ya, lo vamos a buscar y lo vamos a compartir. ya. Así que muchos Sí, así saludos que eso. entonces para Ahí es César, que por... ha sido también parte de este Sí, trabajo. él me ha bañado mucho en... Bueno, él me hace las tramas. El screen tone o como se dice, los grises de la historia, entonces él me ayuda mucho. Así que muchas gracias a él también por haber aceptado también trabajar conmigo, porque si no, yo creo que no estaríamos aquí, porque yo no estaría terminando Mono a tiempo. Así que de verdad, muchas gracias. Bueno, sí, si en realidad podemos quedarnos con algo a raíz de todo lo que tú nos has dicho, es que en la colaboración, en la diversidad está el éxito. Así que Sí, obviamente el gran trabajo que ha hecho, el resultado de toda esta trayectoria, que a lo mejor no ha sido tan larga, pero que nos auguria un gran futuro. Así que no nos cabe la menor duda que si bien esta es tu primera entrevista, pronto te vamos a seguir viendo en otra entrevista, quizás no acá en el canal, sino que en otros lugares. Así que... Mucho éxito, Uljo, por todo tu trabajo, tu trayectoria, los proyectos en los que estás involucrada y esperamos obviamente verte pronto en otros eventos. Así que, bueno, ya a todos nuestros seguidores, a las personas que nos acompañaron en este programa tan especial, recuerden a seguir al Garaje Hermético, ¿verdad? Vamos a seguir trayendo más programas en este formato, ya sea formato remoto o presencial. Ahí tenemos algunas sorpresitas, vamos a ir variando el formato del programa Garage Comics, pero siempre trayéndole lo mejor de la historieta, de la narrativa gráfica, del manga en Chile y, si es que se puede, en el mundo. Uljo, muchas gracias, buenas noches y bueno, atento ahí a las redes para el lanzamiento de Monoesia. Que estén muy sí. bien, Chao, nos chao, vemos, gracias. cuídate.